Bienvenidos al módulo número 2 de la asignatura de Programación 1. En este video vamos a comenzar a ver uno de los conceptos centrales de la programación, que es el de las variables. Las variables son las unidades de almacenamiento de datos, es decir, van a ser los lugares dentro de la memoria de la computadora en donde van a ir almacenándose los datos que requiere el programa para ejecutarse. Los datos de entrada, los datos intermedios que se almacenen durante el proceso y los datos de salida que deben presentarse al usuario. Cada variable puede almacenar un único valor que se considera indivisible o atómico. Por lo tanto, si se requieren almacenar más de un dato, se requieren más de una variable. Las variables se llaman de esta manera porque el valor puede cambiar mientras el programa se está ejecutando. Es decir, una variable almacena un dato, supongamos el número 3, y durante la ejecución del programa, mediante operaciones del mismo, puede cambiar de valor y en lugar de valer 3, que pase a valer, por ejemplo, 5. Dado que cada variable puede almacenar un único valor, ante una operación como esas, el valor 3 desaparece y la variable pasa a tener un valor nuevo, en este caso el 5. Esta es una de las características principales de las variables y que va a requerir que analicemos correctamente nuestros programas para que no se pierdan los datos frente a las asignaciones o a los cambios de valores. Las variables pueden imaginarse como una caja. Una caja, como se ve en este diagrama, una caja cuadrada, que contiene las siguientes características. Toda variable puede contener un valor. En el caso del diagrama que se está viendo en la diapositiva, la variable está guardando el valor 10. Cada variable va a tener un identificador. ¿Por qué? Las variables van a ocupar posiciones en la memoria de la computadora. Estas posiciones están todas numeradas, de forma tal que la computadora sabe qué valor hay en cada lugar. Sin embargo, a nosotros como programadores no nos sirven las direcciones de memoria consideradas como valores numéricos. Normalmente no va a tener, casi siempre, va a ocurrir que no tiene sentido para el programador que una variable esté, como en este ejemplo, en la posición 2000 o en la 5000 o en la 10 millones. Para poder manipular todas las variables que un programa tenga, que normalmente pueden ser muchas, cada una de ellas va a estar identificada con un nombre o identificador. En el caso del diagrama, la variable está almacenada en la dirección 2000, pero a la hora de programar se va a utilizar el identificador de la misma. En este ejemplo es la variable llamada var. Por lo tanto, toda variable está almacenada en una dirección de memoria, posee un valor y posee un identificador. El asunto de los identificadores de las variables es sumamente relevante, porque en un programa normal van a existir muchas variables. A causa de que cada variable puede almacenar un único dato, razonablemente un programa puede tener decenas o hasta centenas de variables sin que esto sea sorprendente. Cuando se tienen muchas variables, es importantísimo que cada una de ellas posea un nombre que represente lo que efectivamente se está guardando. La calidad del programador y de los programas que realmente vaya a desarrollar puede verse muy afectada por una elección incorrecta de nombres en las variables. El identificador de una variable tiene que representar cuál es la naturaleza del dato que se está guardando. Si se requiere guardar, por ejemplo, el precio de algo que está a la venta,
la variable razonablemente se puede llamar precio. Y si se quiere guardar el apellido de una persona, la variable debería llamarse apellido. Cuando haya muchas variables, razonablemente se puede poner difícil elegir nombres adecuados, dado que cada variable va a tener un nombre diferente. Entonces deben considerarse las siguientes características a la hora de nombrar a las variables. El nombre de una variable debe ser preciso, es decir, debe indicar exactamente qué es lo que se está guardando dentro de esa variable. Si se desea cambiar el valor de la variable, el nuevo valor también debe ser de la misma naturaleza que el nombre indica. Es decir, en la variable precio, si se cambia un valor, se debería almacenar otro precio. No hay una penalización por tener muchas variables. No hay una gran ventaja en ahorrar la cantidad de variables que vayan a declararse. Entonces, si se requiere declarar una variable más porque hay que guardar otro dato de otra naturaleza, siempre va a ser preferible efectivamente declarar una variable más y no pretender reutilizar otra, una variable existente previamente, para almacenar un dato de otra naturaleza. Si la variable precio no se va a usar más en algún punto del programa y se la pretende utilizar para guardar otro dato, una cantidad, por ejemplo, ya el nombre de la variable deja de ser significativo, porque lo que está guardado ahí adentro no es un precio, sino que es una cantidad. En ese caso, es preferible declarar una variable nueva. Las variables son gratis, entonces no hay necesariamente una necesidad o una obligación de ahorrar en la cantidad de variables. Y si baja la calidad del programa, si efectivamente el programador tiene que leer el programa y en una variable que se llama precio se guardó algo que no es un precio, eso disminuye la claridad del programa desarrollado, que es la segunda característica importante. Además de que el nombre sea preciso, que represente exactamente lo que se almacenó, debe ser suficientemente claro. Si hace falta guardar un apellido a una variable, y la variable se tiene que llamar apellido. Se podría llamar A o AP. Sin embargo, también hay una cuestión de que no es más caro, no es más lento, no ocupa más memoria poner nombres más largos a las variables. Por lo tanto, apellido es un identificador correctamente válido. Y ponerle AP solo para ahorrarnos la pulsación de algunas teclas le disminuye la calidad del programa también. Dado que en cada variable puede entrar un único dato, el nombre de la variable va a estar principalmente expresado en singular. Muy ocasionalmente el nombre de la variable puede tener sentido en plural, pero son casos realmente muy extraños de encontrar. Finalmente, las variables en su identificador no necesitan indicar el tipo. Es decir, las variables pueden almacenar distintos tipos de datos. Se pueden almacenar números, cadenas, se pueden almacenar valores de verdad, y hay muchos datos posibles que pueden almacenarse en una variable. Sin embargo, no hace falta que el nombre de la variable diga exactamente qué se va a guardar. Es decir, no hace falta que diga número, espacio o guión cantidad, o número, espacio, promedio. Esta es una práctica que muy antiguamente se hizo popular y realmente hoy por hoy con los lenguajes que hay para programar, las herramientas que disponemos para escribir los programas, ya no necesitan ese tipo de prácticas. Por ejemplo, suponiendo algunos datos que pueden querer almacenarse en variables, vemos en este punto ejemplos de identificadores que pueden estar bien asignados en una variable, considerando que realmente almacenen ese dato, y nombres que no serían del todo correctos, del todo adecuados. Esta lista no es taxativa. Puede haber situaciones en donde haya
nombres que sean correctos a pesar de las características que vamos a ver en estas listas. Pero se puede suponer que correctamente variables que se llamen, como en este caso, nombre, apellido, edad, pueden ser totalmente apropiadas para guardar los datos de una persona. Razonablemente no haría falta que, por ejemplo, variables para almacenar estos datos se llamen nombre de la persona o edad de la persona. En general no hará falta. ¿Hay situaciones donde puede tener sentido? Y sí, si hay que almacenar, por ejemplo, la edad de una persona y la edad de su mascota, porque estamos haciendo un programa para una veterinaria, bueno, razonablemente podrían tener variables que se llamen nombre cliente o nombre mascota. Pero dependerá de la naturaleza del programa que estamos por resolver o por desarrollar. Para variables numéricas, por ejemplo, nombres que pueden estar bien es precio, total, subtotal, impuesto. Eso está totalmente razonable, siempre y cuando lo que se guarde dentro de esas variables sea efectivamente ese dato. Si una variable requiere un nombre más largo, no hay problema mientras no sea exageradamente largo. Porcentaje aprobados puede ser tranquilamente una variable donde se guarde efectivamente cuál es el porcentaje de los, por ejemplo, alumnos aprobados en un examen. Que diga el 80% de los alumnos aprobó, o el 75%. Porcentaje aprobados es un nombre correctamente válido. ¿Puede llamarse porcentaje? Sí, si el programa requiere calcular un único porcentaje. Si requiere calcular 2 o 3, y bueno, es razonable que las variables se llamen porcentaje de tal cosa o de tal otra. Existe artículo, también es un nombre adecuado, suponiendo que lo que se guarde dentro de la misma sea un valor de verdad, es decir, que esa variable almacene un verdadero o un falso, representando si existe o si no existe un artículo que suponemos buscado o existente o lo que fuera. Nombres que a simple vista pueden parecer no adecuados. Nombres exageradamente cortos, A, B, C, D. No se gana nada con poner un nombre particularmente corto, y en general variables que se llamen A, B, C, D tampoco están indicando desde su nombre cuál es la naturaleza del dato que se está guardando. Ocasionalmente cuando vayamos a hacer en esta materia ejercitación donde se pida cargue 2 números sin tener el significado de esos números, bueno, se pueden llamar A, B, C las variables porque razonablemente si el dato no tiene un significado, no hay un nombre para ponerle. Son los casos menos frecuentes, generalmente. Si se debe almacenar un número, ese número significa algo. Entonces nombres como estos no serían adecuados. X1, X2, pasa lo mismo. Si uno quiere ahorrarse el pensar en el nombre de la variable, va a terminar eligiendo nombres que no signifiquen nada y que dificultan la lectura del programa una vez que está desarrollado. ¿Puede ocurrir que X1 y X2 sean nombres adecuados? Y en algún programa puede que sí. Pero nuevamente sería bastante infrecuente. Luego, nombres que sean exageradamente cortos o exageradamente largos. Normalmente van a adolecer de los mismos problemas. Una variable que se llame ed y que pretenda guardar una edad, no gana nada el programador en escribir 2 letras menos y sí pierde en que cuando aplique esa variable en una fórmula no se entienda qué es lo que se esté calculando o no quede claro a simple vista cuál es el uso que se le va a estar dando a esa variable. Luego, por ejemplo, la variable precios en plural claramente es incorrecta porque si la variable guarda un solo dato, podrá estar guardando un único precio y no muchos. Entonces, no tiene ningún sentido que se llame precios en plural. Lo mismo con entero cantidad de clientes. Bueno, una cantidad siempre o casi siempre va a ser un número entero. No sirve de nada y realmente hace más difícil leer el nombre de la variable si vamos a indicar el tipo de datos.
Ahora, hay una cuestión que es sumamente interesante cuando se aprende el funcionamiento de las variables, que es pensar en esta analogía. Las variables se comportan de una manera similar, más o menos similar, a las cajas de zapatos. Pensemos esto. Si entramos a una zapatería y le pedimos al vendedor un calzado y le decimos, queremos un calzado de cierto tipo, para cierta, no sé, unas zapatillas para cierto deporte, y le indicamos marca, color y talla. El vendedor se dirige al depósito o a las góndolas y encuentra en muy poco tiempo el calzado que estamos buscando. A pesar de que en la zapatería puede haber miles de cajas de zapatos, el vendedor no necesita abrir cada una de esas a ver qué calzado hay adentro. ¿Por qué? Y porque cada caja está rotulada. Tiene una etiqueta donde, de una forma más o menos legible, a veces es con una codificación que el vendedor comprende, los clientes no, pero el vendedor sí comprende qué significa cada código, de una forma más o menos legible, encuentra en esos rótulos toda la indicación de qué calzado hay adentro, sin tener que ir a abrirlo. De una manera similar, las variables tienen estos identificadores, que son los que efectivamente indican correctamente qué dato hay guardado. Si en un programa hay declaradas 100 variables, y las variables en vez de tener nombres significativos se llaman x1, x2, x3, x4, x5 hasta x100, el programador va a necesitar un papelito, una tablita aparte, que indique en la variable x52 guardé el promedio. Bueno, ahí claramente se está perdiendo la ventaja de que la variable se llame promedio y no tenga que andar memorizando nombres o poniendo una tablita en un papel indicando qué dato guardó en cada variable. Por eso es tan relevante el tema de los nombres. Las variables por su lado tienen un valor. Y esto es importante. Tienen un valor que, pensando en las cajas de zapatos, viene a ser equivalente a los zapatos que efectivamente están dentro de la caja. Y los zapatos que están dentro de la caja, a pesar de ser dos, en realidad son dos zapatos que conforman un par. En una caja de zapatos no va a haber una zapatilla de color blanco y una zapatilla de color rojo, porque ya no son un par de zapatos. Entonces, razonablemente ahí no va a haber esa combinación. Dentro de cada caja hay un dato que es el par de zapatos que está almacenando, el cual razonablemente debe coincidir con el rótulo, porque si no el vendedor no va a saber o no va a poder confiar en el rótulo para saber qué zapato nos está queriendo vender. Las variables, por otro lado, tienen un concepto que llamamos el tipo de datos. Algunas variables van a poder almacenar, por ejemplo, números. Otras variables van a poder almacenar, por ejemplo, textos. El tipo de datos define unas cuantas cosas. Inicialmente, el tamaño de la variable. Porque para almacenar un número entero, por ejemplo, se requiere una cierta cantidad de bytes en la memoria de la computadora. Para almacenar un número con decimales se requieren algunos bytes más en la memoria. Para almacenar una cadena se requiere una variable tan larga como el texto que efectivamente se está guardando. Sin embargo, las variables no tienen tamaños muy variables. No hay variables de un byte, de otra de 2, otra de 3, otra de 4, otra de 5. Sino que hay un tamaño por cada tipo de datos. De una manera similar a lo que pasa con las cajas de zapatos. El vendedor encontrará en el depósito que las cajas para guardar un zapato talle 39, 1,40, 1,41, 1,42 y tienen todas el mismo tamaño. Ahora, si hay que guardar zapatos infantiles, y sí, hay una caja más chica. Es decir, no hay una caja para los 39, otra caja distinta para los 40, otra caja con un tamaño diferente para los 41. Habrá 5 o 6 tamaños diferentes. Con las variables pasa algo similar. Otro concepto que es central
con las variables es que el dato que guarda es indivisible, también llamado atómico. ¿Qué significa que el dato sea atómico? Que no se puede dividir el dato sin que pierda sentido o que deje o que siga valiendo lo mismo. Uno podría decir, bueno, pero en un número con decimales podemos separar la parte entera de la parte decimal. Y es cierto, matemáticamente se puede. Sin embargo, luego de separar la parte entera de la parte decimal, esos dos datos ya no valen lo mismo que el número que efectivamente estaba guardado. Entonces, no se lo puede dividir. Y si se lo divide, cambia de sentido o deja de valer efectivamente lo mismo. Si tengo un texto con tres variables, con tres letras, aunque pueda separar con operaciones cada una de esas tres letras, ya no significan la misma palabra, son tres letras sueltas, no son la palabra que estaba almacenada. Entonces decimos, los datos no se los puede dividir. Aunque técnicamente se los pueda dividir, van a pasar a valer otra cosa y su significado va a ser otro. Con los zapatos pasa lo mismo. Uno diría, bueno, sí, pero yo en una caja puedo sacar el zapato izquierdo y el zapato derecho y separarlos. Pero una vez que se los separa ya no se los puede vender más, porque ya no funcionan como un par. Finalmente, las variables almacenan un único valor. Y aunque parezca una característica repetida, no lo es. Sí o sí, las variables almacenarán un solo valor. Si la variable pudiera tener lugar para almacenar más de un valor, de todas formas tampoco se lo va a realizar. Porque si la variable, por algún artilugio matemático, puede guardar dos valores, ya el nombre de la variable, el identificador, no va a coincidir con lo que se está guardando, porque ya se estarían guardando más de un valor. Entonces, aunque por alguna técnica pueda guardarse más de un valor, vamos a elegir no hacerlo. Si uno quiere guardar, si uno tiene dos valores numéricos para guardar, uno podría decir, bueno, puedo hacer un truco aritmético y poner un número con decimales, de forma tal que la parte entera sea el primer número que quería guardar y después de la coma, la parte decimal, sea el otro. Y aunque sí, aritméticamente se puede hacer esa trampa, lo único que se gana ahí es complicación. Porque ya el nombre de la variable no va a coincidir, coincidirá con una de las partes y no con las dos. Y sobre todo, cuando se requiera operar con esos dos datos, van a ser necesarias operaciones aritméticas adicionales para separar el dato que necesitamos, correr la coma, etc. Sigue siendo mucho más razonable, porque no nos cuesta plata declarar muchas variables, sigue siendo mucho más razonable declarar dos variables. Con los zapatos pasa lo mismo. Razonablemente, alguien podría decir, tomo una caja grande de zapatos y guardo ahí adentro un montón de pares más chicos. Tomo una caja de unas botas y meto ahí adentro 10 pares de zapatillas infantiles. Y sí, se pueden almacenar. Hay lugar suficiente para guardar 10 pares de zapatillas de bebé o de chicos en una caja grande de zapatos. Pero esto también es impráctico, porque el rótulo ya no va a coincidir con lo que está guardado ahí adentro. El vendedor no va a saber qué es lo que está ahí adentro. Segundo, si el vendedor tiene que vender uno de esos zapatos, y ya no va a tener caja. No va a tener, lo puede sacar, pero no va a tener caja con qué presentarlos y vendérselos al cliente. Y tampoco tendría sentido si se empiezan a vender muchos de esos zapatos, la caja en un momento va a quedar completamente vacía, desperdiciando espacio. Entonces, aunque se pueda hacer, no, de ningún punto de vista. Cada variable guarda un único dato y no se sale de esa regla. Finalmente, hay una característica de las variables que no se cumple de ninguna manera con esta analogía de las cajas de zapatos. Cuando tenemos dos variables, hay una operación que nos permite asignar el valor de una en la otra, es decir, copiarlas. Decir que las
una variable pase a tener el valor de la otra. En ese caso, el resultado de esa operación consigue que ambas variables queden con el mismo valor. Es decir, en una asignación de una variable con otra, los valores se duplican. Con los pares de zapatos esto no pasa. Si tenemos dos cajas de zapatos y tomamos el par que hay almacenado en una y lo pasamos a la otra, la primera caja queda vacía. El dato efectivamente, o el par de zapatos efectivamente se mueve de un lado al otro. Esta sí es la primera característica donde ya no hay una analogía directa o no se cumple la analogía con los pares de zapatos. Y también hay un asunto relevante con esto de las asignaciones. Si se asigna una variable con la otra y la variable a donde se asigna ya tenía un valor, el valor viejo se borra, se pierde. Lo cual pasa con las cajas de zapatos. Si tengo dos cajas de zapatos llenas y quiero mover el par de una de las cajas adentro del par de la otra, y el par que está originalmente en la que va a recibir, hay que sacarlo. ¿Sí? Se pierde, o por lo menos ya deja de estar almacenado en esa caja. Hay que tirarlo o buscarle una caja nueva. Cuando empecemos a programar, es importante ir pensando siempre en esta analogía de las cajas de zapatos para saber cuántas variables definir, cómo definirlas y qué nombres ponerles. Y relativo al tema de los tipos de datos, es importante destacar esto. Hay muchos lenguajes de programación y cada lenguaje puede ofrecer distintos tipos de datos. Sin embargo, cuando uno comienza a aprender a programar, trabaja en forma independiente del lenguaje de programación y por lo tanto debemos considerar este subconjunto de tipos de datos que son los que están presentes en todos los lenguajes. En general, la mayoría de los problemas de programación que sean de interés cuando uno está aprendiendo se pueden resolver con estos tipos de datos. ¿Qué datos hay? Por un lado tenemos los datos de tipo numérico. Las variables numéricas van a poder almacenar efectivamente números y por lo tanto con ellas se van a poder realizar ciertas operaciones que son las operaciones matemáticas. Los datos numéricos muchas veces es necesario clasificarlos en datos numéricos enteros o datos numéricos reales, es decir, sin decimales o con decimales. En algunos lenguajes de programación esta diferencia es explícita, es decir, las variables se van a clasificar en algunas de tipo entero y otras de tipo decimal, y esto va a afectar naturalmente las operaciones que pueden realizarse con ellas. Por ejemplo, en el caso de una división, el resultado siempre va a ser real. Por otro lado, hay variables que pueden almacenar textos. Los textos los llamamos regularmente en programación cadenas de caracteres, y esto es una traducción del inglés que hace referencia a que son secuencias de caracteres. Es decir, una palabra, por ejemplo la palabra viernes, bueno, consiste de 6-7 letras. ¿Sí? Entonces se dice, bueno, esa palabra es una cadena que contiene 7 caracteres o símbolos. En algunos lenguajes se diferencia entre las variables que pueden almacenar un texto de una longitud variable o de longitud de más de 1, de otro tipo de datos que es el de almacenar un único carácter, un único símbolo. Y se habla de caracteres o símbolos y no de letras, porque en realidad una variable de este tipo puede almacenar valores alfabéticos, letras mayúsculas, letras minúsculas, o signos de puntuación, espacios, o incluso números, pero números no para hacer cálculos, sino los símbolos que representan a cada número, el carácter que representa a cada número. Finalmente, un tipo de datos que está presente en todos los lenguajes y que es muy importante aprender a manejar, ¿sí? Aprender a dominar, es el tipo de datos booleano, lo que se llama normalmente los valores de verdad.
Existe, por lo tanto, un tipo de datos en donde se puede almacenar el valor verdadero o el valor falso que se aplican en las operaciones de aritmética lógica o aritmética booleana. Estas variables cuestan al principio para poder saber bien cómo declararlas, cómo usarlas, pero es muy importante que se vayan dominando, porque se van a aplicar mucho en programas, incluso los programas más simples, con las lógicas más simples. A continuación, vamos a hacer alguna ejercitación definiendo nombres de variables y analizando cuáles van a ser identificadores correctos para declarar las mismas.